Buenas tardes, hermanos. Qué gusto el poder verles nuevamente. Quizás sea algo reiterativo para usted, pero yo en lo personal no me canso de agradecer al Señor por cada día que me permite vivir. Y seguimos hablando entre sobrevivientes, hermanos. Sigue cayendo gente a la izquierda, a la derecha, en China, en Rusia, en Ucrania, en Chiapas, en el Estado de México, en Culiacán. ¿Qué podemos hacer sino dar gracias, hermanos? Dar gracias por la vida que tenemos. Porque hoy estamos, pero mañana no sabemos. No sabemos, de verdad. Es algo que me da mucho, por eso me da mucho gusto verlos, porque hay muchos que vi la semana pasada y hoy regresan, ¿no? Y entonces es lindo saber que seguimos. Y más aún que perseveramos en el congregarnos, no como algunos tienen por costumbre, ¿no? Y de verdad es hermoso saberlo, ¿no? Saber que el día de hoy en diferentes lugares, en diferentes inmuebles, en diferentes ciudades, hay gente que el día de hoy se está reuniendo para rendir su culto al Señor, al Creador, al Dios de todo, a ese Dios que nos da vida, ese Dios que nos sustenta, que nos cuida y que vela por nuestro futuro. Pero, ¿qué futuro tenemos? ¿Realmente nuestro futuro está seguro? ¿Nuestro futuro está bien claro para nosotros? 2, 3 personas dijeron que no. ¿Sabe qué? Sí, tenemos claro el futuro. Acabamos de leer, ¿no? ¿Cuánto gozo habrá con Cristo, no? Cuando llegue aquel día, ¿no? Que en su gloria de morar. Si tú no tienes puesta la vista en ese momento de tu redención completa, te vas a dar mala vida. Vas a estar pensando en el sufrimiento que tienes día con día. Vas a estar pensando en las enfermedades, vas a estar pensando en las pérdidas, vas a vivir con temor porque no sabes qué depara el día de mañana. Pero ¿y si mañana ya no estuvieras? ¿Qué va a pasar con todo lo que te preocupa hoy? ¿Qué va a pasar? Ahí se va a quedar el trabajo pendiente, ahí se van a quedar los trastes en el fregadero, ¿no? Tus pendientes del trabajo ahí van a estar en la oficina. ¿Alguien más? Seguramente lo va a hacer, ¿verdad? ¿Quién cuidará de mis hijos? No sé tú. A mí me gusta orar cada día antes de que salgo de mi casa y dejárselos en manos de Dios. Porque no sé si voy a regresar, hermanos. ¿Quién cuidará de ellos? Dice en la Biblia, dice, no he visto justo desamparado, ¿verdad? Ni su descendencia que mendigue pan. Pero ¿quién es el justo? Regresamos al Salmo 1, ¿no? El varón que medita en su ley de día y de noche. No podemos vivir con temor, hermanos. No podemos vivir con incertidumbre del futuro. Yo sé, vi algunas caritas que dijeron, no, el futuro no lo tenemos seguro. Sí lo tenemos seguro. En Cristo lo tenemos seguro, hermanos. Amén. Yo quiero que tú te vayas con esa seguridad, con esa convicción. Yo sé que a algunos, a lo mejor se nos estrujó un poquito el corazón hoy cuando dije, ¿y si mañana no estuvieras? Porque tienes así dependientes, ¿no? Y no dependientes del trabajo, ¿no? Estás enojado con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu prima, con el vecino, con el jefe del trabajo, con la vida, ¿no? Así le digo a una perrita que se llama Dory que le ladra a todo el mundo, ¿no? Y está enojada con la vida porque a todo el mundo le ladra, no te conozca, no te conozca, te ladra siempre, ¿no? Entonces, a veces estamos peleados con la vida, ¿no? La verdad, todo nos incomoda, todo nos enoja, y no puede ser que sigamos viviendo así. Por eso empezamos este mes hablando de, ¿y si buscáramos hacer las cosas a la manera de Dios? Me acuerdo lo que dice en Tesalonicenses 4, ¿no? Cuando habla acerca de, no estén tristes, como los que no tienen esperanza. ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿En tu trabajo?
no sé, en tu casa, en tu carro, en tantas cosas, ¿no? Digo, yo sé, hay algunas personas que dependen de su auto, ¿no? Que son taxistas o algo así, dicen, no, es que dependemos del carro. ¿No sería mejor depender de Dios? ¿No? Y si Dios te da un carro para trabajar, qué bueno, es una herramienta, ¿verdad? Y cuando dices, es que dependo de mis manos, dependo de mis pies, y si el Señor te la quita. ¿Cuántas personas no se sumen en la depresión porque tienen una situación así en sus vidas, ¿no? ¿En dónde está puesta su esperanza? ¿No? Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Este mes dijimos, busquemos hacer las cosas a la manera de Dios. Dios quiere que tengamos un feliz año, Dios quiere que tengamos una vida feliz, Dios quiere que tengamos una vida plena. Dios nos ama de tal manera que entregó a su único Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y que precisamente esa vida eterna que está en el futuro sea tu esperanza, sea tu gozo, sea tu paz. Y que entiendas que esta pequeña parte de tu vida eterna que estás viviendo es lo único que determina dónde vas a pasar la eternidad. Y si tú tienes esa seguridad, el futuro con Cristo es hermoso. El futuro con Cristo lo habla este himno. Cuando esté cara a cara con mi Cristo, en plena gloria. Qué hermoso, qué hermoso. Empezamos el año diciendo, sí, busquemos hacer las cosas a la manera de Dios. Dios quiere tener una comunión plena contigo. Dios quiere tener contigo una comunión íntima. ¿A través de qué? A través de que tú leas la Biblia, a través de que tú hables con Dios orando. Y todo esto al final, ¿para qué? Para que obedezcamos a Dios. Porque es lo que Dios busca en nosotros. Dice este pasaje, Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitar a Dios, ¿ok? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La semana pasada hablábamos acerca de cómo Dios se ha revelado a nosotros. Y el día de hoy vamos a entender que Dios, dice nuevamente, es a mi manera. ¿Y sabe? Él se entregó. Él se entregó a nosotros. Él se dio a sí mismo para nosotros. Y en este versículo que nos dice el apóstol Pablo, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice, imitemos a Dios, nos está hablando de que nosotros también nos entreguemos, hermanos. Que dejemos de luchar, que dejemos de pelear con nosotros mismos, dejemos de buscar ser nosotros mismos, porque Dios quiere brillar a través de nosotros. ¿Cómo empezar bien este 2023? Bueno, pues entendiendo que si queremos tener un año feliz, bienaventurado, exitoso, productivo, fructífero, pleno, maravilloso, fantabuloso, como yo digo, pues solo lo podremos lograr a través de eso, hermanos. Logrando tener una comunión íntima, una comunión plena, una comunión constante, una comunión diaria con Dios. ¿Cómo lograrla? Ya lo dijimos. El primer domingo de enero. Leyendo, orando, buscando ese momento del día en el que tú puedes estar en comunión con Dios, en presencia estar de Cristo. Ver su rostro, ¿qué será? Cuando oras, ¿te imaginas que lo ves? A mí me gusta mucho pensar en eso a veces cuando oro y cierro mis ojos y sentir la presencia de Dios, ¿no? Dicen, ay hermano, ya vas a empezar con tus emocionalismos, ¿no? Sentir la presencia de Dios, saber que realmente Él te está hablando cuando tú lees y que realmente le estás hablando cuando tú oras. No una oración de rápida, Señor, pues bendíceme y cuida a mi familia, ya me voy, se me va el camión. Amén, ¿no? Así sea un minuto precioso de comunión donde tú dices, Señor, aquí estoy. Tómame, ve conmigo, ve delante de mí. Si leí mis 7, 8 versículos de mi porción en la mañana, digo, bueno, ¿qué me mostraste, Señor? Que pueda yo meditarlo en el día y entender qué me quisiste decir, ¿no? Así. Que ya no pude leer la poesía bíblica, bueno,
que ya no pude leer la lectura de la tarde, pero por lo menos ya tuve una porción de la escritura, ya escuché el audio de la voz pastosa del hermano Hugo y vámonos, ¿no? Tener ese breve tiempo de comunión nos abre el panorama, hermanos, nos hace querer más, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dispara realmente nuestra necesidad de tener una relación íntima con Dios? ¿Qué es lo que dispara esa necesidad? ¿Qué es lo que dispara esas ganas de desarrollar hábitos piadosos en nuestra vida? Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Es la revelación de Dios que tú estás teniendo. El que sepas cuál es su origen. No es el sueño que tuviste, no es la visión. Pues no, puedes saber mucho de él, ¿no? Pero tú lees mucho acerca de Superman, pero hasta que no lo vea yo aquí, no voy a ver si realmente tiene superfuerza, si vuela, todo eso. Déjala así, se escucha. Entonces, ¿qué dispara esas ganas de poder tener una comunión personal? El deseo de conocerlo, ¿no? El deseo de realmente conocer a Dios. Hablaba con mis hermanos que hacía ver antes de iniciar el templo, y decía, es que a veces nosotros queremos que el Señor se revele de maneras que Él no ha hecho que se va a revelar. A veces vemos al vecino asesino, incrédulo, golpeador de su mujer al lado de nuestra casa, ¿no? Vemos a nuestro pariente en la cárcel y trabajosamente ha querido a Dios. Y oramos por él y decimos, Señor, libera a los Señor, sácalos de la cárcel. Señor, ayúdale a cruzar las fronteras. Que no lo agarren la migra por delante de Dios. Sea algo por lo que podemos hacer. Sea algo por lo que podemos hacer. Podemos traer bendición sobre una persona que no considera a Dios en su vida. Podemos nosotros, por más ricos que vengan, traer salvación a la vida de alguien. Podemos nosotros hacer que sea una persona que no tiene fe en Dios. Santiago dice, la oración de fe sanará al débil. ¿Por cuántas personas no has orado que han sanado? Después no están en el hospital. ¿Dónde están? ¿Se acercaron a Dios? ¿Por cuántas personas oraste que salieron de la cárcel y salieron? Claro, el Señor me hizo el milagro, cumplió sus 7 años y ya salió. ¿No se puede? ¿No se puede? Personas que de repente vienen y dicen, no, es que ora pasando por mi hijo que está muy enfermo, espiritual. El mismo espíritu que digo yo es el Espíritu Santo que tienes tú. Y la oración poderosísima que puedo hacer yo por tu hijo, la puedes hacer tú. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? O llegan y me dicen, no, es que estoy pasando una prueba terrible, es que me acabo de agarrar sin, no me tocaba circular porque mi placa no circula hoy, me agarraron los policías, qué tremenda prueba estoy pasando, pastor. Ore por mí para que el policía me la deje barata y con 500 pesos me suelten. Es algo por lo
entendemos que todo esto redunda, que es que yo voy a ver, tener una comunión personal con Dios. No es porque vengas a ser fiel, no es porque vayas a la parroquia de la esquina. Eso nos ha dicho, nosotros no predicamos una religión, queremos animarte, queremos exhortarte, enseñarte a tener una comunión personal. Pastor, ayúdame a orar por mi hijo, que yo sé que vive en fornicación, que está en adulterio, pero que le vaya bien en su trabajo. ¿Cuál debe ser nuestra oración por esas personas? Que tengan arrepentimiento en sus vidas, que tengan convicción del pecado y nosotros acercarles el Evangelio, hermanos. Por eso le digo, yo desde que me sirve que esté orando por la paz en Ucrania, si es algo que Dios tiene en su plan. Les decía, investiguemos. Hay una iglesia en Ucrania que podemos apoyar, hermanos de fe que están predicando el Evangelio. Ya, hermanos, ¿cómo les acercamos? ¿Cómo les ayudamos? De una manera clara, de una manera que realmente tú digas, estoy ayudando a esa persona. Sí, ora por sanidad, ora por lo que tú quieras. Pero si una persona no se salva, tu oración es. Eso es el contenido de nuestra revelación de parte de Dios para nosotros. Y sabemos que es algo progresivo. Entre más conoces a Dios, más quieres saber de Él. Pensaba que estábamos aclarando ese tema de que es que Dios está en control de todo. Bueno, todo está bajo control de Dios, pero no todo está en el control de Dios. Y es un juego de palabras. Que Dios no se levanta todos los días y enciende el switch de la gravedad para que no andemos flotando aquí en el espacio, ¿no? Dios creó un mundo perfecto. Dios creó un mundo que funciona con leyes físicas, con leyes químicas, con leyes biológicas, y está funcionando de una manera perfecta. ¿Quién lo echamos a perder? ¿Quién cambió el curso de la historia? El hombre pecado. El hombre no moría, no había pecado. ¿Qué pasó? El hombre con el pecado. Estamos viviendo las consecuencias de ello. Vivimos una causa y efecto. Por supuesto que Dios puede abrir un mar. Por supuesto que Dios puede sanar a una persona para su gloria. Por supuesto que Dios puede hacer que el sol se detenga. Por supuesto que Dios puede hacer eso. Y lo va a hacer en su plan, en su propósito, para que con nosotros y a pesar de nosotros. Y es cuando nosotros estamos en ese conflicto de cuál es la providencia de Dios y cuál es la voluntad de Dios. Ya hemos hablado de eso. Si tú eres salvo, estás buscando vivir en santidad, si eres sumiso a tus autoridades, si sirves, tienes la seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios. Y que todo lo que pasa en tu vida, como dice la Biblia, es para ti. Y estás en la voluntad de Dios. Cualquier cosa que decidas, cualquier cosa que pienses, cualquier cosa que hables, va a estar en la voluntad de Dios. ¿Estás? En ese plan. Pero si no lo estás, pruebas la de Job. No estoy viendo las de Job. Pero si Dios se puede expresar de ti como Dios se expresa de Job, estás en una prueba, hermano. Pídele al Señor que te dé sabiduría para entender su propósito. Pero si no, entonces puede ser que estés en ese punto. Puede ser que Dios te esté llamando a acercarte más a Él porque ¿qué crees que? Pues no estás haciendo ni las primeras horas, ya no oras, ya no lees, ya no te congregas. Entonces, ¿cómo puedes decir, Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, qué prueba tan tremenda me trajiste de aquí? No, pero si estás predicando a todos tus vecinos, si estás predicando a todos tus familiares y de repente se atraviesa algo en tu vida que te lo permite, esa es una prueba. Esa es una prueba. Porque entonces si el Satanás, porque entonces si tu carne, porque entonces si el mundo, ups, oye, hay un predicador nuevo en la colonia. ¿No? De otra manera, no. Entonces es algo progresivo, es algo que tú vas a ir viviendo en la manera que tú vas buscando conocer a Dios. Si tú no conoces a Dios, no puedes saber cómo actúa. Si tú no conoces a Dios, tú no puedes saber qué pedirle. Si no conoces a Dios, no puedes saber cómo obra, cómo ha obrado en su pueblo. ¿No? Entonces, por eso tuvimos que hablar acerca de la revelación de Dios. Por eso hablamos de lo que es el propósito de Dios. Por eso hablamos la semana pasada de cómo Él se revela. Y hoy yo quiero que tú entiendas que el Señor sigue diciendo, es a mi manera. Y a su manera
Él se entregó, como dice este pasaje. Pero nos dice, sean imitadores de mí. Entonces, si yo me entregué, ¿verdad? Por amor a ustedes, ¿qué deberían hacer ustedes? Por mí. Si dice aquí, sean imitadores de Dios, deberíamos entregarnos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, vamos a estudiar el día de hoy cómo es que Dios, a través de buscar esa comunión íntima con nosotros, a través de revelarse a nosotros con ese propósito, con ese contenido, con ese estado progresivo en el que nosotros vamos entendiendo cómo es, vamos conociéndolo, vamos amando cómo es. Porque no podemos amar a alguien a quien no conocemos, hermanos. Podemos oír muchas cosas de él, que es un buen muchacho, que trabaja, que no fuma, que no toma. Pero si no lo conoces, ¿no? Si no sabes cómo reacciona cuando se enoja, si no sabes cómo reacciona, no puedes saber si realmente amas a una persona, ¿no? Entonces, el Señor nos vuelve a decir, es a mi manera. Si yo me entrego, tú te entregas. Y no quiero sobras. Lo quiero todo. Todo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a adentrarnos en el tema de hoy. Amado Dios, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Pastor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Abogado, ¿cuántas gracias te damos por tu palabra? ¿Cuántas gracias te damos por tu revelación hacia nosotros, Señor? Ayúdanos a seguir avanzando en ese progreso de conocerte, en ese progreso de amarte a través de conocer todas tus perfecciones, todos tus atributos, todas tus cualidades, Señor. Y nunca nos va a alcanzar la vida para acabar de entenderte y conocerte, Señor. Nuestro conocimiento de ti es limitado, pero lo que alcanzamos a ver, Señor, nos deja ver lo maravilloso que eres, lo grandioso que eres, lo amoroso que eres para con nosotros y lo que tú buscas de nosotros, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Padre. Ayúdanos a imitarte en esa entrega que tú hiciste de ti mismo, Señor, porque no había otra forma de libertarnos del pecado, Señor. Tenías que ser tú sacrificado en esa cruz. Gracias una vez más, Señor, por tu redención. Gracias por este precioso tiempo que podemos pasar en comunión contigo, leyendo tu palabra y entendiendo, Padre, cómo te has revelado a nosotros. Y más aún, Señor, cómo es que tú te entregaste y demandas de nosotros la misma entrega. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Veamos este pasaje en Hebreos 1, del 1 al 4, ¿no? Si quiere buscarlo. Que dice ahí precisamente, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo Él hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios nos ha hablado a través del Hijo, a nosotros. Y se refiere a los padres, ¿no? Dice, en otro tiempo le habló a los padres a través de los profetas. Y leemos en Corintios, ¿no? Dice más, cuando venga lo perfecto, ¿no? Entendemos que el canon bíblico, que la escritura ha sido completa. Y en ella está la revelación de Dios para con nosotros. En ella tenemos los buenos ejemplos, los malos ejemplos y la revelación de Dios hacia nosotros, lo que Dios ha querido revelarnos, ¿no? En la teología se habla de una revelación natural o general y de una revelación especial. La revelación natural es lo que dice Romanos, ¿no? Cuando habla acerca de que la creación, lo que dicen los Salmos también, que la creación, que todo el universo creado, todo lo que vemos nos habla de Dios. Esa es una revelación general, es algo que está al alcance de todos. Todos lo vemos y decimos, alguien hay detrás de esto. No puede haber tal perfección en un accidente cósmico, ¿no? No lo puede haber. Y la revelación especial es esta, hermanos. Es la revelación específica, una revelación que está a nuestro alcance, al alcance de los que quieren, al alcance de los que se quieren acercar a Dios a la manera de Dios.
Ya lo hemos dicho, ¿cuántas personas te dicen, no, tú busca a Dios a tu manera y yo la voy a buscar a mi manera? Y en este fin de año, principio de año, con más de 2 personas he tenido que decirle, bueno, ¿y si buscaras a Dios a la manera de Dios? No a la mía, no a la tuya, a la manera de Dios. Y seguimos razonando, seguimos buscando nuestro razonamiento. Oye, pero ¿no será exagerado ir todos los domingos a la iglesia? ¿No será exagerado ir todos los miércoles a la oración? ¿No? Exagerado es que un sábado de en pijama te avientes 8 capítulos de una serie, ¿no? De ahora por capítulo son 8 horas, ¿no? Y aquí venimos 2 el domingo, 1:30 el miércoles. Pues digo, haz de cuenta que vas a ver 2 capítulos, ¿no? Entonces vienes el miércoles y vienes el domingo, ¿no? Hacerlo a la manera de Dios. Dios se reveló a través de su Hijo, y a través de esta revelación especial que nosotros tenemos en la Escritura, vemos que el Hijo nos es revelado a través de la Escritura. ¿Sí? Dice en Lucas 24:44, si quieren buscarlo también en su Biblia, si no se los leo. Lucas 24:44. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Por qué tenemos que leer poesía bíblica todos los días? Porque ellas nos hablan de Cristo. En estos días veía yo un video de una de las personas que me gusta escuchar sus predicaciones y eso, ¿no? Y hablaba acerca de que la ley ya fue, ¿no? Decía, no, la ley ya fue, hoy estamos bajo la gracia, ¿no? Y muchos predicadores nos llenamos la boca hablando de eso, ¿no? La ley ya fue, ¿no? Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia y tenemos una libertad tal que hace que hoy muchos no estén aquí, que hace que muchos no estén viviendo vidas santas, que hace que muchos no estén pensando en leer su Biblia en la semana, que hace que muchos piensen que venir los miércoles es demasiado para venir a la iglesia, ¿no? ¿Es esa libertad en la que crees? Aquí dice, en el Nuevo Testamento, en Lucas, Jesús dijo, se habla de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, para mí todo esto habla de Cristo. Todo este libro tiene un contenido que me va a revelar al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que vino a revelarnos Cristo acerca del Padre? Porque Él vino a revelarnos al Padre también, ¿no? De esa manera se reveló Dios. Leíamos en Hebreos, Dios se nos reveló a través del Hijo. Y el Hijo nos revela, las Escrituras nos revelan al Hijo, ¿no? Entonces, tenemos mucha revelación de parte de Dios, revelación especial a través de la Escritura para nuestras vidas. ¿Pero qué es lo que nos reveló? Voy a continuar con esto de la ley, los profetas y los salmos más adelante. ¿Por qué? Porque si la ley pasó, ¿por qué entonces Jesús dijo que ni una tilde pasaría de la ley? ¿No? ¿Y por qué decirnos, lean a Moisés, lean a los profetas, lean los salmos, porque ellos dan testimonio de mí? Muchas de las doctrinas que nosotros aplicamos en el Nuevo Testamento, como iglesia neotestamentaria gentil, tienen su fundamento en cuestiones que están descritas en el Antiguo Testamento, hermanos. El Señor Jesús resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos, los incluye todos, ¿no? Y cuando dice, no, es que ya la ley ya no sirve, la ley ya pasó, los 10 mandamientos ya fueron, ¿no? Cuando leemos la Biblia y conocemos a Cristo, próximamente, si Dios permite, vamos a tener una enseñanza al respecto, todavía no sé en qué espacio, pero vamos a hablar de 49 mandamientos de Cristo. Ay, no, pues todos estábamos mejor bajo la ley, nada más eran 10. No, tampoco eran 10, hermano, eran muchos más, ¿no? Pero sí me explico, no podemos hacernos a un lado, no podemos decir que algo ya no es válido, ¿no? Ciertamente, ya la salvación, como la entendían en el Antiguo Testamento, ahora es distinto, ¿no? Esperaban a un Mesías que vendría y que les liberaría de sus pecados, pero ese Mesías ya vino, entonces nosotros creemos en un Mesías que ya vino.
Y como decíamos la semana pasada, nuestra teología cristiana es mayormente completa que la teología judía, ¿no? Porque ya estamos hablando de Cristo, ya estamos hablando del Espíritu Santo, de los eventos futuros, de más profecía hacia adelante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que vino a revelarnos Cristo? ¿Qué es lo que vino a revelarnos el Hijo acerca del Padre? En primer lugar, vino a revelarnos su amor. Y yo sé que usted conoce ese pasaje en Juan 3:16, y es lo que dice precisamente, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De verdad, hermano, si tú estás consciente de esto, no puedes tener incertidumbre del futuro. No puedes. Vive cada día para darle gloria a Dios con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas. Eso es lo que realmente tiene valor eterno en tu vida. Todo lo demás lo tenemos que hacer porque para eso vivimos, ¿no? Trabajamos, tenemos una familia, amamos. Nuestro propósito es predicar la palabra de Dios con los que trabajamos, con los que estudiamos, con nuestra familia, con quien tenemos contacto como embajadores. Ya lo estudiamos también, ¿no? Entonces, Cristo vino a revelarnos el amor del Padre. Y ese amor, ese inmenso amor, se revela a través del sacrificio de su Hijo. ¿Qué más vino Cristo a mostrarnos acerca del Padre? Vino a mostrarnos su carácter. Vino a mostrarnos su carácter. Dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús vino a revelarnos el amor de Dios, pero vino a revelarnos también su carácter. Y de eso hablamos aquí, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, queremos llegar a esa estatura del varón perfecto, como dice Pablo, pero ¿qué significa esto? Bueno, Jesús no nos invitó a que nos supiéramos la Biblia de memoria como Él, ¿no? Es importante hacerlo porque eso nos ayuda a guardarnos de pecar, que es nuestro principal problema. Pero lo que Jesús quería es que fuéramos como Él en carácter. Aprenda de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Sí, la soberbia. ¿Cuáles son los verbos que nos dice el pastor Hugo que reinan en el mundo? Ser y tener. Quiero ser más, más que tú, más que tú, más que tú. Si tú eres cinta roja avanzada, yo quiero ser cinta negra, ¿no? Si tú eres cinta blanca, yo quiero ser cinta amarilla, cinta blanca. Entonces, no. Si tú eres maestro, yo quiero ser doctor, ¿por qué quiero ser más? ¿No? Si tú tienes un bolcho, yo quiero tener un suru. Si tú tienes un suru, yo quiero tener un río. Si tú tienes un río, yo quiero tener un forte. Si no, yo quiero tener, sí, un forte. Entonces, siempre es ser y tener. Y en eso se le va la vida al mundo, ¿no? Queriendo tener más cosas materiales, queriendo tener más reconocimiento, teniendo más likes en el YouTube, en el Facebook, donde ustedes quieran, ¿no? Y el Señor nos dice, sé manso y sé humilde. Qué difícil es, hermanos. No sé cómo es tu carácter. Celebro que seas manso y celebro que seas humilde. Pero es lo que más trabajo nos cuesta a los seres humanos. ¿Cómo voy a permitir que tú me hables de esa manera, no? ¿Cómo voy a permitir que una cajera del súper me trate de esa forma? ¿Cómo voy a dejar que el maestro de escuela dominical regañe a mi hijo bien portado, manso y humilde como el Señor Jesús? ¿No? Qué difícil, hermanos. Eso no demuestra humildad. Eso no demuestra humildad. Con todo respeto de la persona que me lo platicó en la semana, vamos a hacer un grupo de lectura, hermano, en nuestra iglesia. ¡Ay, qué padre! Qué bueno, me da gusto. Me imagino que lo organizó el pastor. No. ¿Quién lo organizó? No, pues una hermana, creo que se llama Débora, no es invento. Una hermana que nos disipula. Y es una hermana de buen testimonio, sí. Ok. Y entonces, ¿por qué no le avisaron al pastor, no?
Es que no queremos a la esposa del pastor. Y un silencio sepulcral, ¿no? Inundó la congregación, ¿no? ¿Cuántas cosas haces creyendo que vas a agradar a Dios y no tienes una motivación correcta? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Qué difícil es ser manso y humilde. Además de los 49 mandamientos que vamos a estudiar del Señor Jesús, vamos a estudiar 49 cualidades de carácter. Ustedes dicen, no, nada más es manso y humilde. A ver, ¿no? Hoy practico la mansedumbre y mañana practico la humildad. No, hermanos, son 49 cualidades de carácter que vamos a estudiar. Que el Señor Jesús nos dejó ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más además de revelarnos su amor, además de revelarnos su carácter? El Señor Jesús nos vino a revelar acerca del Padre, ¿no? Para que lleguemos al final a entender por qué esa entrega que nosotros debemos tener, al igual que Dios tuvo esa entrega para con nosotros. También nos vino a revelar su propósito global, 1 Timoteo 2, 4 al 6, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Perdón que abunde en eso, hermano. Si tú no estás viviendo con la idea de que tienes el futuro asegurado en Cristo, y si no estás viviendo con la idea de que tu propósito en esta vida es darle gloria a Dios a través de cumplir su voluntad moral y contribuir a su propósito global, estás en la religión equivocada. O bueno, en la iglesia equivocada al menos. Porque eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Puro sentido común. Su propósito global es ese, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Su voluntad moral es precisamente a donde quiero llegar. Cuando dice el Señor en Mateo 22, de 35 al 40, y sí resume la ley, y sí la ley ya pasó, y sí la ley nos ayudó a que entendiéramos que éramos pecadores delante de Dios y que necesitábamos redención. Dice ahí en Mateo 22, 35 al 40, si lo quieres buscar, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciéndole, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Se acuerdan? La ley, los profetas y los salmos. ¿Dónde vamos a encontrar esos mandamientos? En la ley, los profetas y los salmos. Pero, ok, entendemos la parte de amar a Dios, ¿no? Sí, todos amamos a Dios. Y el Señor Jesús nos dijo, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Juan 14, 15. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. ¿Me amas? Ve a la iglesia todos los domingos. ¿Me amas? Ve a la iglesia todos los miércoles. ¿Me amas? Ora todos los días. ¿Me amas? Lee la Biblia todos los días. No. Dijo, guarda mis mandamientos. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En la ley, en los profetas, en los salmos. Y, obviamente, hablando de las cartas escritas a las iglesias, nosotros como iglesia testamentaria entendemos que tenemos que obedecer los mandamientos de los apóstoles para nosotros, ¿no? Esa es la parte sencilla, ¿no? Porque sabemos que debemos amar a Dios. Él nos creó, Él vela por nosotros, Él nos da vida, nos sustenta, nos cuida, vela por nuestro futuro. Pero ¿y eso de amar al prójimo? Es como ser manso y humilde, ¿no? Cuesta. Somos selectivos. Somos selectivos y entonces, ¿cómo amar al prójimo? Bueno, dice la Biblia, haciéndole el bien, no haciéndole el mal, aplicando la llamada regla de oro, que no está bíblicamente así, esta es la regla de oro, ¿no? Pero es la regla de oro que se le llama, y los mandamientos de no. ¿Cuáles son los mandamientos de no? No hurtarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, los mandamientos de no hagas a tu prójimo, ¿no? Entonces, haciéndole el bien y aplicando la regla de oro a nuestro prójimo. Vea Lucas 6, vamos a leer este pasaje que está en Lucas 6, del 27 al 36.
del 27 al 36. Precisamente trae ahí su Biblia probablemente un subtítulo que dice el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Dice así: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Ponle ahí un asterisco, una rayita, encuádralo. Esa es la regla de oro. Como quieres que hagan los demás contigo, así haz tú con ellos. Dice el 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y hoy empezamos hablando así. El Señor dice, sean imitadores de mí. Sed imitadores de Dios. Aquí dice exactamente lo mismo. Sean misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Cómo amar a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Me amáis? Guardad mis mandamientos. Dice en 1 Samuel 15:22, y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Es una pregunta retórica, ¿verdad? La respuesta es no. Se complace más en la obediencia. Dice ahí mismo en ese versículo 15:22 de 1 Samuel, el obedecer, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cómo lo diría Jesús? De cierto te digo que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y una parte bien importante que después dice, y el prestar atención también es más que la grosura de los carneros. El Señor demanda de nosotros obediencia. ¿A qué? A sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Pues lee el Sermón del Monte, Mateo 5, 6, 7. Ahí hay, para que los cuentes, ¿no? Si dices que la ley ya pasó, están contenidos allí de todos modos. Y están todavía más estrictos, más subidos de tono, más demandantes. Mateo 5, 6, 7. Sermón del Monte. Y entonces, eso de cuando tú dices, no, es que la ley ya no, ahora estamos en la libertad, ¿no? Y hasta me puse así hip hopeando, pero ¿por qué arguir que ahora vivimos una libertad? ¿Una libertad? ¿Cuál libertad? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, como futuro, ya no temas al futuro, la vida eterna. Romanos 6:22. Es la historia de nuestro evangelio, la historia de nuestra vida. Rescatados del pecado, hechos siervos de Dios. No les gusta decir que siervo es esclavo, pero prácticamente es eso. Pero somos esclavizados voluntariamente. Nosotros nos sometemos voluntariamente a nuestro Señor. Es la diferencia entre ser esclavo del pecado, ¿no? Ahí con el grillete, a voluntariamente someterte al señorío de Dios. ¿Sí? Es mejor obedecer. Y llegamos a este punto donde entendemos lo que dice Romanos 12, versículo 1, ¿no? Que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo un sacrificio vivo? ¿Por qué un sacrificio vivo? ¿Cómo hacer un sacrificio vivo? ¿De dónde me cuelgo? ¿Dónde me clavo? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo me sacrifico? Habla de sacrificarte tú, de decir, ya no soy yo, como dice Gálatas 2:20, ¿no?
sino que vive Cristo en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí, ¿no? Y entonces entendemos lo que significa hacer un sacrificio vivo. Y es a lo que se refería Jesús cuando nos dice en Lucas 9, 23 y 24, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Ahí está el sacrificio vivo. Negarse a sí mismo. Negarte a buscar lo que tú quieres. Negarte a buscar tus metas, tus propósitos, tus deseos, tus placeres. Dice Santiago, ¿no? Pedís y no recibís. ¿Por qué pedís mal? Para gastar en vuestros propios deleites. ¿Qué pasaría si pidiéramos de acuerdo a la voluntad de Dios, no? Ese es el sacrificio vivo que Dios quiere. Así como Dios se revela a nosotros, Él se entrega a nosotros. Y de la misma forma dice, sean imitadores de mí. Entréguense. ¿Cómo? En un sacrificio vivo de obediencia, un sacrificio vivo donde dices, voy a buscar vivir de acuerdo a la voluntad moral de Dios y voy a buscar contribuir con ese propósito que Dios tiene de que todo el mundo sea salvo. Es su propósito. No busques otra situación, otra solución. Así es. Alguien comentaba, ¿no?, que la obediencia no es una cualidad de carácter opcional. ¿Por qué no es opcional? Bueno, porque la falta de obediencia trae destrucción personal. Por eso no es opcional. Es como la fe. No es opcional. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, ¿no? Entonces, la obediencia no es opcional. Porque si no hay obediencia en tu vida, entonces hay destrucción personal. Bill Gothard es quien dijo esta frase. Y si buscas, ya para terminar, el último versículo de hoy, Deuteronomio capítulo 11, versículos 26 al 28. Es como que lo que dice Juan 3:17, hermanos. Dios no condena a nadie. Dios mandó a Jesús a que el mundo sea salvo por él, no para condenarlo. El que cree es salvado, el que no cree es condenado, punto. El tema de la obediencia está aquí, 26 al 28, Deuteronomio 11. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Acuérdense, muerte a vida, blanco y negro, vivo, muerto, pecador, redimido. No hay intermedios. Y aquí lo dice el Señor. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Bendición o maldición? No hay opción. ¿Quieres bendición? Obedece. Dios quiere que obedezcas. Dios no quiere que hagas sacrificios. Dios quiere que te niegues a ti mismo. Dios quiere que te entregues en sacrificio vivo delante de Él. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Shema, Deuteronomio 6? Escucha, oh Israel, el Señor uno es. El Señor tu Dios uno es. ¿Quieres tener un feliz año? ¿Quieres tener una vida plena, una vida feliz? Obedece al Señor. Escucha los mandamientos del Señor. Ser obedientes implica ser obedientes en todo, hermanos. No en lo que nos gusta, no en lo que nos aplica en un momento específico. Ser obedientes en todo al Señor.
¿Y cómo vamos a obedecer? Primero, pues conociendo los mandamientos, ¿verdad? Conociendo a Dios, buscando en la Escritura todo eso que implica una transformación en mi vida a través de cambiar mis hábitos pecaminosos por hábitos piadosos y entender la voluntad de Dios. La conclusión de hoy, hermanos. Concluimos, pues, que necesitamos tener una comunión íntima con Dios, oyéndole, hablándole, con la siempre última finalidad de conocerle y demostrarle nuestro amor, entregándonos diariamente en un sacrificio de obediencia, renunciando a nuestros deseos y haciendo nuestro su propósito global y su voluntad moral, viviendo y amándole a su manera. A su manera. Por último, les quiero leer una frase por ahí que me gustó. Yo no me acuerdo si la apunté, pero sí debe estar por aquí. Dice el hermano George Eliot en alguno de sus libros: ¿cómo encontrar el bien? ¿No? Todos queremos buscar el bien para nuestras vidas. Dice, ¿cómo encontrar el bien? No está en nuestra elección, sino que es un río que fluye desde el trono invisible y corre por el camino de la obediencia. Profundo, bonito, ¿no? ¿Cómo encontrar el bien? No está a nuestra elección, sino que es un río que fluye desde el trono invisible y corre por el camino de la obediencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a hablar con el Señor. Ese Dios de la Biblia, ¿verdad? Del que hemos estado aprendiendo, ese Dios que se nos revela, ese Dios que nos ama, ese Dios que se entrega por ti. El día de hoy te dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Si hay algo en tu corazón el día de hoy que tú dices, Señor, yo no había entendido que mi manera de amarte debe ser evidente a través de la obediencia. Yo no lo había entendido así. Pero hoy lo entiendo y me arrepiento. Y el día de hoy, Señor, quiero venir a ti con un corazón arrepentido. Ayúdame a sentirme mal por mi pecado. Ayúdame a entender que no es a mi manera, que tú estableciste una forma para adorarte. Tú estableciste una forma para revelarte, Señor. Tú estableciste una forma de entregarte y buscas que nosotros la hagamos de la misma forma, Señor. En esta hora te pido que tú escuches nuestros corazones, Señor, que venimos delante de ti diciéndote, queremos amarte a tu manera, Señor. Queremos obedecerte, queremos conocer tus mandamientos para obedecerlos. Y queremos amar a nuestro prójimo también, Señor. Queremos amar a nuestro prójimo también como tú nos enseñas, Señor, como a nosotros mismos. Al mismo nivel que te amamos a ti, Señor, amar a nuestro prójimo sin discriminación, sin señalamiento, sin condiciones, Señor. Así como tú nos amaste primero y te entregaste por nosotros, Padre. Gracias por la revelación de tu Hijo y gracias porque tu Hijo, Señor, nos ha revelado tu amor, nos ha revelado tu carácter, nos ha revelado tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Gracias por Jesús, Padre. En su nombre es que oramos y te agradecemos también. Amén, Señor.